En el vídeo de hoy estamos tratando, o vamos a tratar de resolver esta ecuación. Pero esta ecuación da dolores de cabeza a tus profesores de matemáticas, porque es muy compleja. Estamos tratando con los números imaginarios, porque ya aparece y el concepto de i. Pero, ¿qué es i? I, o el número imaginario, es lo mismo que la raíz cuadrada de -1, que por lo tanto los números reales no tienen solución. Vale, pues teniendo ese concepto de i y las potencias de i en la mente, que no nos harán mucha falta, pero por saberlas, vamos a resolver esto. Reescribimos nuestra ecuación. I elevado a x es igual a 1 más i. Primer paso que debemos hacer. Para despejar nuestra incógnita del exponente, vamos a utilizar el término de logaritmos. Los logaritmos tienen una propiedad muy interesante, que es esta. El logaritmo en base a de b elevado a c, esto te lo transforma, o esto es lo mismo que c por multiplicando el logaritmo en base a de b. El exponente pasa multiplicando delante del logaritmo y eso nos ayuda mucho en todo tipo de ecuaciones. En este caso nos va a servir, porque si aplicamos el logaritmo neperiano o logaritmo natural, recordad que esto es entre paréntesis, porque es de todo esto, logaritmo natural o logaritmo neperiano en ambos lados. Esta x va a pasar como una multiplicación a este logaritmo. Sería x multiplicando a logaritmo neperiano de i, y esto es logaritmo neperiano de 1 más i. Vale, no estamos tratando más que de utilizar logaritmos. Esto hemos pasado de esto a esto utilizando equivalencias, es decir, propiedad de la igualdad, lo que haga en un miembro lo hago en el otro. Si pongo logaritmo neperiano en un miembro, lo pongo también en el otro lado. Este es el primer paso que debemos tener en la mente para bajar nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer ahora? La x queremos que esté despejada. ¿Para qué? Para hallar su valor. Ese es el objetivo de la ecuación, hallar el valor de x. Pues divido entre logaritmo neperiano de i, ambos miembros, propiedad de la igualdad. Si divido entre la misma cantidad en ambos miembros, la igualdad va a seguir siendo la misma, es decir, va a ser todo equivalente. Por lo tanto, obtenemos que x es logaritmo neperiano de 1 más i dividido entre logaritmo neperiano de i. Pero claro, así no podemos mostrar la solución, porque claramente x es igual a esto, pero tenemos que mostrar la solución intentando quitarnos esos logaritmos neperianos. Ahora mismo vamos a tener que evaluar los números que tenemos aquí. Vale, como podéis observar, antes de continuar con todo esto, vamos a tener que ver que i, que es el número imaginario, claramente va a estar representado en un plano imaginario y se va a poder escribir de otra forma. Esto, que es otro número imaginario. Por lo tanto, tenemos dos números imaginarios. Van a ser expresados de una forma. Mira, un número imaginario z se puede escribir de esta forma. A más b por i, donde a es un número real y b por i es un número complejo. Por ejemplo, el número 2. El número 2 es un número complejo. ¿Por qué? Porque la parte real es 2 más la parte imaginaria 0 por i. 0 por i es 0 más 2, pues 2. 2 igual a 2. ¿El 2 es un número complejo? Sí. ¿Pertenece también como un número real? También. Pero esto no es nuestro caso. Nuestro caso es i y 1 más i. Después el logaritmo neperiano lo añadiremos delante. Y aparte de esto, hay que tener otro concepto claro. Para representar un número complejo, tenemos que expresarlo de una forma. ¿Y cómo se expresa? Mediante el módulo, que esto vamos a ver, el módulo de z, es decir, la distancia que hay desde el origen del plano complejo hasta el punto donde se encuentra el número complejo, multiplicado por e elevado a la i y el ángulo, por el ángulo. Pues vamos a representar en nuestro plano complejo el eje imaginario, el eje real, donde aquí tenemos los números 1, 2, 3, 4 y aquí pues los números complejos, es decir, i, 2i, 3i, bueno, en todo caso, vamos a representar este número. Vamos a representar el número z, que es un número, esto como es un número complejo, pues vamos a poner que es z igual a 1 más i. Parte real, 1. Parte imaginaria, i. Pero parte imaginaria es b por i. Entonces sería 1 por i. 1 por i es i. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues mira, como la parte real la representamos en el eje real. Parte real, 1.
Es decir, si esto lo decimos que esto es i, vale, pues aquí tenemos el 1. Vamos a hacerlo a escala más grande. Vamos a pensar que aquí está i, vamos a pensar que aquí está 1. Si pensamos esto, si decimos que en nuestro plano complejo tenemos el número i, el número 1, vale, parte real, 1, parte imaginaria, 1 por i. ¿Cuál será el punto? Pues el punto será, si formamos rectas paralelas al eje real, el punto se cortará por aquí. Es decir, esto es z. Vamos a llamarlo z sub 1, porque hay dos números complejos, este y este. Esto es z sub 1, que es esto, 1 más 1 por i. Entonces, lo hemos representado en nuestro plano complejo, donde aquí tenemos el punto, aquí tenemos i y aquí tenemos 1. ¿Cuál será el módulo? El módulo es la distancia desde el origen hasta nuestro punto. Es decir, forman vamos a decir, un segmento. Vale, ¿qué pasa? Que si esto de aquí a aquí es 1, es decir, este lado mide 1, este lado mide 1, podemos observar aquí un triángulo con un ángulo de 90 grados. Claramente, esto es perpendicular, esta recta de aquí es perpendicular, o este segmento es perpendicular. 1 y 1. Utilizando el teorema de Pitágoras, queremos hallar r, que es el módulo. Tenemos que decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, r cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, que tiene valor 1. Hemos dicho que ¿qué valor hay desde 0? Es desde el 0 hasta ahí. Pues 1 por i, es decir, distancia 1. Entonces tenemos que r cuadrado es lo mismo que esto es 1 más 1 cuadrado es 1. Entonces tenemos que r es la raíz de 2. Solo la raíz de 2. Porque los triángulos solo puede haber, bueno, en este caso en el plano cartesiano estamos en la parte positiva. Entonces tenemos que poner la parte positiva, raíz de 2. Tenemos nuestro módulo. Entonces podemos decir que z sub 1 es lo mismo que módulo de z, que es raíz de 2, multiplicado por e elevado a la i por ¿qué ángulo hay? ¿Qué ángulo hay desde el eje real hasta esta recta de aquí? Pues tenemos este ángulo, que no sabemos cuál es, pero sabemos que este ángulo de aquí a aquí, son 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios radianes. Entonces, si esto es justamente a la mitad, si este ángulo es justamente a la mitad, porque forman, esto es un triángulo equilátero, por lo tanto tiene 45 y 45. ¿Cuánto vale? Si esto es 90 y estos son 45, entonces valdrá la mitad de pi medios, es decir, 45 grados, que son pi cuartos de radianes. Entonces tenemos el ángulo. ¿Qué el ángulo son? Pi cuartos. Continuamos. Como podemos observar, tenemos que hemos dicho que z sub 1 estamos representando este número. 1, hemos dicho que z sub 1 es igual a 1 más 1 por i, es decir, 1 más i, esto de aquí. Pues, si z sub 1 vale esto, pues ponemos que 1 más i es igual a raíz de 2 por e elevado a pi cuartos. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí no tenemos 1 más i, sino tenemos logaritmo neperiano, es decir, en esta igualdad hemos aplicado logaritmo neperiano en ambos miembros. Lo voy a poner que aquí va el logaritmo neperiano. Entonces, si aquí va el logaritmo neperiano, ¿vale? Pues tenemos logaritmo neperiano de 1 más i es igual a logaritmo neperiano de, entre paréntesis, raíz de 2 por e elevado a pi cuartos. ¿Qué pasa? Que multiplicación entre dos números dentro de un logaritmo se puede separar. Es decir, tenemos logaritmo en base a de b por c. Esto se puede convertir en logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Es decir, multiplicación de argumentos que están dentro del mismo logaritmo con una base. Pues ponemos dos logaritmos con la misma base y separamos los argumentos. Y entre esos logaritmos se pone la suma en vez de la multiplicación. Por lo tanto, tendríamos logaritmo de la raíz de 2 más logaritmo natural o neperiano de e elevado a la i pi cuartos. Esto es una multiplicación. Vemos dos cosas. Raíz de 2 en modo de potencia o en forma de potencia es un medio. 2 elevado a un medio es lo mismo que raíz de 2. Pues mirad, tenemos aquí un pequeño truco. Cuando tenemos un exponente, puede pasar multiplicando por delante del logaritmo, como hemos explicado antes. Es decir, esto nos quedaría logaritmo neperiano de 1 más i, es lo mismo que el medio pasa multiplicando un medio de logaritmo neperiano de 2 más esto pasa multiplicando i por pi cuartos por logaritmo neperiano de e, que logaritmo neperiano de e sabemos que es
1, que el logaritmo neperiano es logaritmo en base e, logaritmo en base e, pero justamente de, entonces eso es 1. Y como es 1, pues no lo ponemos. Claro, aquí no hemos tenido en cuenta una pequeña cosa. ¿Qué pasa si en este plano damos la vuelta completa, es decir, damos 2pi radianes? Pues que obtenemos la misma solución. Es decir, a esto de aquí, a este ángulo de aquí, al ángulo que le hemos dado antes, hemos dicho que era pi cuartos. Pero claro, le tenemos que sumar una vuelta entera, que son 2pi radianes, por un número de veces, k, que k pertenece a los números enteros. Entonces, por ejemplo, -1, pues da una vuelta hacia atrás. Si ponemos el que k es 2, pues 2 da 2 vueltas para allá y tendríamos la misma solución. Eso es muy importante añadirlo. Entonces, sería más esto. Y por más 2 por k. Recordemos que es y por el ángulo. Hemos hallado el logaritmo neperiano de 1 más i. Vamos con el siguiente. Como he dicho, hemos hallado el logaritmo neperiano de 1 más i. Vamos a hallar el logaritmo neperiano de i en nuestro plano complejo. Dibujamos el plano por el cual tenemos aquí valor i, el eje imaginario. Vale, el eje imaginario dado por i, es decir, no valor i, perdón, tenemos el valor 1. Aquí tenemos también el valor 1 en el eje real. Por lo tanto, ¿qué es i? Escrito como un número complejo, a más b por i, parte real y parte compleja. La parte real sería 0, porque no hay. Más parte compleja, 1 por i. Es decir, estaría aquí, iría desde aquí hasta aquí. Pues sería todo esto. Por lo tanto, tenemos este número complejo, z sub 2, y vamos a ver cuál es el módulo por su ángulo. Mira, sería z sub 2 es lo mismo que su módulo, distancia que hay desde el origen hasta nuestro punto. Pues mira, justamente coincide con 1. De 0 a 1, 1. Por e elevado a i por el ángulo. ¿Qué ángulo forman este plano y este plano? 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios radianes. Entonces ya lo tenemos directamente, no hay que hacer nada. Pi medios radianes. Tenemos esto que es igual a esto. Vamos a volver a escribirlo. Como podéis ver, cuando yo multiplico una cosa por 1, 1 por algo, pues va a seguir siendo la misma cosa. Es decir, nos queda que el número i es representado en el plano complejo es e elevado a i por pi medios. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí logaritmo neperiano de i, es decir, si aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros, pues vamos a obtener su equivalencia. Esto sería logaritmo neperiano de i, es lo mismo que pasa multiplicándolo de delante, recordemos que esto es el ángulo, y logaritmo neperiano de e es 1, es decir, esto multiplicado por 1. Repito, el ángulo, si doy una vuelta completa hacia este lado o hacia el lado contrario, pues estaríamos sumando una vuelta, con lo cual estaríamos obteniendo, hasta aquí, estaríamos obteniendo una solución de esta ecuación. Por lo tanto, hay que hallar todas las infinitas soluciones. Es decir, este ángulo no es solo pi medios, es pi medios más 2 veces, más 2pi, que es una vuelta entera, o lo que es lo mismo, 360 grados, por k. Repito, donde k es un número entero. Ahora sí, que está expresado perfectamente. Y vamos a resolverlo por fin. Una vez halladas las equivalencias del logaritmo neperiano de 1 más i y logaritmo neperiano de i, que los tenemos aquí, vamos a ponerlas dentro de nuestra solución de x. Es decir, podemos decir que x es lo mismo que logaritmo neperiano de 1 más i, todo eso. Logaritmo neperiano de 2 dividido entre 2 más i por aquí el ángulo pi, o sea que el ángulo pi más 2 pi k dividido entre i por pi medios más 2 pi por k. Oye, hemos obtenido la solución de esta ecuación, pero todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque veo aquí muchas i's. ¿Podemos hacer algún paso más? Pues mira, si nos ponemos un poco así, podemos multiplicarlo por 1. Escribiendo el 1 de una forma inteligente lo vamos a escribir como i entre i. Y entre i es 1. ¿Qué vamos a multiplicar por i? Vamos a multiplicar todo esto y todo esto. Entonces, tendríamos x es igual a i por esto, pues logaritmo neperiano de 2 por i dividido entre 2, más i por esto es i cuadrado. I cuadrado es lo mismo que menos 1, porque i era raíz de menos 1. Entonces, i cuadrado es menos 1. Potencias de i. Hay que sabérselas. Entonces, esto sería menos todo esto, que si le cambiamos el sigma, todo esto sería menos esto, menos, o sea, sería menos
pi cuartos menos por más menos todo esto 2 pi k. Vale, y todo esto dividido entre esto por i y por i por todo esto, es decir, menos 1 por esto. Ahora lo que hay que hacer es cambiarle el signo a todo esto, sería menos pi medios menos 2k por pi. Y por fin hemos obtenido la solución que incluye todas las infinitas soluciones de esta ecuación que da dolor de cabeza. Hasta luego.